Conoce como nadie los entresijos de la cuestión islámica. Dice que lo que pudo haber sido un episodio apenas payasesco de nuestra falta de política exterior derivó en la tragedia Nisman. Fue de los primeros en hablar de la modelo Florencia y el fiscal Nisman. Plantea interrogantes sobre la mujer calcinada que apareció frente a la Torre Le Parc donde vivía Nisman. La relación de Néstor Kirchner, Stiuso y Lacide, Cristina, Chávez e Irán en el enigma Nisman. Siempre con la información más precisa y con miradas lúcidas sobre la realidad argentina. Llega a Hora Clave, Jorge Asís. Agradezco el exceso. Agradezco el exceso. Es que después del exceso tienen que estar a la altura de la presentación. Sí. Bienvenido. Decía, es un título. Técnicamente, hay una intoxicación informativa por carencia de información. ¿Entendés? Hay un superávit de especialistas, infectólogos, criminólogos, autopsiólogos. Y la última gran información la produjo la doctora Arroyo Salgado. Desde entonces, imagínense ustedes que yo me ponga a hablar del espasmo cadavérico. No me va a creer absolutamente nadie. Sí me interesan otros aspectos de este caso que ustedes aluden. Tiene que ver con el cambio geopolítico, por ejemplo, del que ya hablé y escribí. El tema que a vos te interesaba de la novia de Nisman. Te voy a ser muy sincero, yo escribí ese artículo, La novia ausente del doctor Alberto, porque trascendía que esa novia que había comido con Nisman el 27 de diciembre era o la calcinada de la que nadie habla, que aparece 20 días después, una cosa así, o que había sido la entregadora. Porque en realidad en esa intoxicación informativa no se habla de lo que se habla en el ámbito elitista de la información. Entre jueces, algunos que conocen, está lo que más o menos se puede decir y lo que hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, yo avancé quizás un poco más. Por eso tuve que ir a declarar al juzgado del doctor Yarvide por el caso de las amenazas al juez Bonadío. El tuit que yo tiré al respecto después apareció en la columna de Morales Solá, con sus nombres reales y demás. Hay una causa judicial al respecto y en realidad cada cosa que yo digo puede formar parte de otra próxima causa, ¿no es cierto? Pero yo les diría, el caso de la chica yo escribí nada más que por eso y con iniciales. Y casi le pediría disculpas a Florencia Cocucci, como a la otra muchacha cuyo nombre todavía no trascendió, por suerte, porque ayudé a que los enfocaran. Hoy todos publican la foto que esa foto en realidad es una foto que le penetraron los servicios de inteligencia a la cuenta de Nisman. Algunos creen que es un carpetazo, que yo recibo la información por carpetazo. No, una colaboradora mía muy eficaz, a partir de esa cara me identificó de quién se trataba y yo no la quise identificar, ¿no es cierto? Jorge, ya que has hecho un buen análisis de lo que es intoxicación informativa. Sí. ¿Qué es lo que existe hoy? Sí. Y que hay mucha gente que está confundida, como valientemente dijo el profesor en el bloque anterior, porque cuanto más información que hay, más confusión. Y la confusión en la investigación no es consecuencia de nuestra desprolijidad. Es un objetivo de inteligencia absolutamente logrado. Por lo tanto, ahora, ese objetivo que se podría decir que ese objetivo es propio del gobierno. Yo no, sinceramente, yo creo que es un gobierno demasiado berreta como para creerlo en condiciones de armar alguna cuestión. Acá hubo, qué sé yo, quizás algún exceso en algún interlocutor
de cumplir con algunos deseos no expresados y no manifestados con claridad. Decir, por ejemplo, desde las alturas, alguien, así que CHDP nos viene a denunciar con lo que se robó desde hace 10 años, con todo lo que le dimos, ese ministro de cartera, ese ministro sin cartera es el que nos viene a denunciar de una forma muy airada, que es lo que me permite decir a mí, y no es por ficción, que este muchacho estaba condenado desde el día que decidió volver de Europa. Así como ese poema de Borges, El general Quiroga va en coche al muere, Nisman venía en un vuelo, no sé si de Iberia, de dónde, venía directamente al muere. Ahora, Jorge, si el mecanismo es que un enfurecido discurso señale a un fulano, déjame que te diga esto, como adversario o enemigo, y eso se puede traducir en una muerte, la Argentina tiene muchos bajo capilla y muchos en libertad condicional. Por supuesto. Me parece que este es un tema absolutamente sustancial, que es lo que debemos plantear más que andar hablando de espasmos cadavéricos. Por supuesto. En algún ámbito del Estado, y si no es del Estado, desde algún lugar de la política o del poder o de un poder oculto, se decidió que es hora de empezar con alguna boleta. Como se dice, se arranca con el fiscal, próximo puede ser un periodista, próximo puede ser un candidato, digamos. Esto es lo que genera una gran inseguridad y también te diría que fortalece la trascendencia de este caso, porque la trascendencia del crimen, y permitime que te lo diga con una forma categórica, la trascendencia del crimen de Nisman supera la información disponible. La información disponible que hay son todas conjeturas. Y si yo no quiero hablar más del crimen, primero, de lo que todavía no escribí, no voy a hablar. Y de lo que ya escribí, me aburre hablar. Bien. No me gusta repetirme en todo caso. Pero nos quedemos en la trascendencia y en el giro geopolítico. Ahí sí. La trascendencia, datos, $500,000 aproximadamente gastados en solicitadas internacionales en los principales medios escritos. Sí. El caso en el programa 60 Minutos en Sí. Estados Unidos. Pero tiene todos los ingredientes para hacer una miniserie triunfal. Yo me imagino a la doctora Arroyo Salgado interpretada por Julia Roberts, pero perfectamente puede ser. Porque en realidad tenés todo, tenés un fiscal judío, que es muy importante, tenés el tema de Irán, tenés el tema del terrorismo, tenés una denuncia ante una presidente que internacionalmente, en vez de decirle la doctora, yo tendría que decir la Madurita, porque después de Maduro, más o menos en consideración internacional está ella. Y nosotros estamos hoy en ese ámbito. Por eso esto me parece que es importante. Perdón, en esa ficción tenemos la versión femenina de Francis Underwood, de House of Cards. Claro. ¿O no? Sí, yo no vi House of Cards. No Bueno, lo digo, no importa. Pero está bien. Es el presidente malo de la película de la miniserie que está haciendo furor por tratarse de los sótanos del poder. Tiene todos los ingredientes para una gran miniserie y por eso te digo que esa trascendencia es más fuerte que la información que se produce. Y se gastan horas de televisión, a la mañana, al mediodía, a la tarde, todos hablando de horas de computación. Me parece que nos vamos por las cuestiones directamente laterales. Pero sos un especialista en las cuestiones geopolíticas, sí. Y aquí vamos ya no al crimen de Nisman, sino a la acusación de Nisman. Digamos, que el gobierno dice, desde Aníbal Fernández hasta Zaffaroni, pasando por Aslanian, dicen un engendro jurídico, que no se sostiene, no tiene ni pies ni cabeza, ni lo escribió él. Sí. En el plano de colocar a Irán con esas responsabilidades, las novelas de los pedidos de captura contra los funcionarios iraníes, sí. El interés del gobierno
sobre algo que no está establecido. ¿Por qué pactaría el gobierno? ¿Por qué querría el gobierno encubrir? ¿Cuál sería el objetivo? Yo te lo cuento, esto me parece que es mucho más interesante que hablar del espasmo cadavérico. Bien. Me parece que hay una enorme descalificación de Néstor Kirchner. Al que se descalifica no es a Nisman, que ya directamente es el peor negocio político. Yo dije en otro lado que hoy Nisman es una mezcla de Seferino Namuncurá con el Gauchito Gil. Hoy pelearse con Nisman es directamente una tontería, y yo les digo, que esto que me parece que es lo que quiso decir Fargo, si yo les digo a los muchachos, háganse cargo de este muerto que les pertenece, así se haya suicidado, como quieran, suicidado y todo, les pertenecen, y salen y tratan de zafar y tratan de discutir con el muerto, descalificarlo al muerto, pero al que descalifican es a Néstor Kirchner, al que lo hacen quedar a Néstor Kirchner como un casi un desinformado, que en realidad tiene que ver con el cambio geopolítico. Porque compró la versión de la CIA y la versión de Nisman. Pero no es que la compró, es la que quería, porque verdaderamente él, cuando iba y utilizaba los minutos ante el Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas para testificar contra Irán, es una señal que les enviaba a los Estados Unidos, porque era una manera de darle política a los Estados Unidos, de una gran ingenuidad, de creer que por diabolizar a Irán, Estados Unidos iba más o menos a acercarse. Este cambio geopolítico, en el último tramo, tiene ribetes directamente esquizofrénicos, profesor. El año pasado, Argentina, la Argentina de la doctora, salió a reconciliarse con los capitales, de ser posible seducir los capitales de ese repugnante antiimperialismo y de todas esas cosas de crédito tenebrosas. Pagamos de más en el Club de París, le pagamos de más por el tema de YPF, se arregló todo. Lo que pasa es que estos muchachos son tan bartoleros, son tan imprevisibles que ni siquiera contaban con Griesa, con que Estados Unidos le iba a decir no, la Corte directamente no. Y ahí viene todo este torbellino que termina en este antiimperialismo preventivo, como yo lo llamo, por las dudas, ¿no? ¿Fue un caso de mala praxis? Totalmente, pero totalmente de mala praxis, porque ¿qué es lo que pasó con Nisman y Estiuso? Que el tema Estiuso, bueno, hoy se habla, es otro elemento muy importante que hace fuerte a la miniserie. Estiuso y Nisman se quedan enredados en la versión anterior de la historia. La versión de la historia que llega por lo menos hasta la muerte de Néstor Kirchner. En adelante se produce un cambio con respecto, según mi información, es por Chávez, según mi información, Argentina, y sobre todo en ese momento la doctora no podía decir que no a ninguna sugerencia de Chávez, se aprovecha la llegada del presidente sirio en la Argentina, se hacen los primeros contactos, se produce aquel desplazamiento hacia Alepo, desde Turquía, donde se reúne el canciller iraní con... Y Timerman, y esto no es porque yo le tenga un afecto personal ni nada de eso, Timerman cree, y aún cree y discutía con algunos diplomáticos en el exterior, que esta era la mejor manera de honrar a las víctimas. Verdaderamente él creía y había comprado que ese era el camino más importante de arreglar. En Irán, estaba por decir una cosa escatológica, en Irán se le reían de eso, supongo. No sé si se le reían a Irán, y yo no quiero meterme porque sería para la miniserie muy importante, pero meternos en otro lío, en responsabilidad del atentado del 92 y del 94. Yo parto con que Argentina decide y toma una versión de la historia, que es la versión de la historia que vamos contra Irán,
Vamos contra Irán, vamos contra el Hezbollah, con mercadería de la CIA, del Mossad, todo el mundo lo sabía, pero después y eso se modifica. Pero después la cambia solo por amor a Chávez, solo por pedido de Chávez. O sea, nos hacemos amigos de Mahmoud Ahmadinejad porque era amigo de Chávez. Porque el tema, te lo voy a decir más o menos, casi alegóricamente, habrá sido con otras palabras. ¿Qué te dan los judíos? ¿Qué te dan los Estados Unidos? No te dan absolutamente nada los Estados Unidos. Por este lado podemos tener una relación distinta. Habría dicho Chávez. Habría dicho quien sea. Y que no es casualidad, porque en realidad los ejes son distintos. Lo que pasa es que acá se cree que la cosa es muy categórica, muy Boca o River. En realidad, ese acuerdo, acercamiento con Irán, es un acercamiento que también tiene que ver con Rusia, porque Irán y Siria, solamente para los versátiles en materia de desconocimiento, hay pista siria y pista iraní. Son juntas. Irán y Siria son una pareja absolutamente perfecta desde hace mucho tiempo. En Siria está la principal base militar rusa en el Mediterráneo. Está también Rusia. Y también está la quiesencia de China. ¿Y Argentina para dónde empieza a mirar? Porque en realidad con una frivolidad extraordinaria entramos también en acuerdos con China que los senadores no saben qué es lo que firmaron. Tenemos acá una base que nadie sabe qué es esa base. Es una base que depende de las Fuerzas Armadas chinas. En este momento en China, en el consulado argentino en China, se despachan entre 80 y 100 visas de trabajo por día. Yo no me voy a poner en xenófobo por temas de trabajo, no, pero este es el acuerdo, pero Argentina va para ese lado. Te diría que va para ese lado de una forma atropellada, bartolera, como consecuencia de un fracaso atroz, porque le fue mal en el intento de reconciliarse con los capitales de hace 6 meses, profesor. Desde esa berretada geopolítica que estás describiendo, en este escenario, la acusación de Nisman de el hecho de querer encubrir a Irán, ¿es sostenible? Por supuesto que es sostenible, porque acá lo que tenés que preguntar, y me parece que eso es lo que va a hacer que vos hablaste recién de Moldes, que es un profesional, muy difícilmente Moldes lo dijo, yo lo escribí, no tiene pensado en absoluto suicidarse en el próximo tiempo y demás. Intuyo que acá tenés que tomar otras cosas. Existió una diplomacia paralela. Digamos, no puede ser que las Wikileaks sean tan importantes para tantas cosas y estas grabaciones directamente desecharlas de un plumazo porque son insustanciales. Yo no sé si son insustanciales y no soy ni siquiera abogado, pero por lo que más o menos me cuentan, si hay una denuncia, lo que pasa es que este hombre se atreve a hacer esa denuncia, que lo toman como si hubiera sido una orden de Estiuso. Y según alguna información que tengo, me dicen que Estiuso muy coloquialmente le dijo a un amigo: si llego a leer yo lo que traía, me parece que el tiro se lo pegaba yo, dijo en un momento, pero como en broma, ¿no? Como una salida, como si yo no tenía absolutamente nada que ver y no aprobaba eso, ¿no? Pregunta final, ¿cuál es el rol de Estiuso en todo esto? Estiuso, el máximo poder de Estiuso se dio con Néstor Kirchner. En los 90 Estiuso era un cuadro más o menos importante, pero no de primer nivel. Estiuso llega al primer nivel gracias a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma es el que lo lleva y le presenta a George Tenet en la CIA. Él ya tenía algunos contactos con la CIA. El que queda fascinado con el comportamiento de Estiuso y con su habilidad y su capacidad profesional es Néstor Kirchner. Y es Néstor Kirchner el que le dice a Nisman: vas a trabajar con este muchacho, ustedes van a trabajar juntos. Y es mentira, no se conocían de ahí. Nisman y Estiuso se conocían desde la tablada, desde 1989 en la tablada enero,
porque Estiuso era un agente de calle que investigaba ahí y Nisman estaba en el juzgado del doctor Larrenbevere de Morón. También investigaba esa misma Tanto Estiuso era Kirchner, que el episodio que ocurrió en hora clave, zapatitos blancos, le decías a Vélez, así lo describías. Sí, zapatitos blancos le puse. Me acuerdo. En ese programa. En realidad cometió una chambonada. En realidad es un delito. Vélez. Es un delito. Yo nunca a Gustavo, que lo respeto muchísimo, le diría, nunca hagas eso porque estamos hablando de un espía. Lo que pasa es que acá el espía, el hombre de la CIDE, es sinónimo de botón. Y acá no se tiene la menor idea cómo trabaja esta gente, que lo toman directamente como en una cosa, como si fuera casi un delator. Un botón menor. Lo que hizo Perfil me parece que fue mucho más complicado que lo que hizo en su momento Vélez, porque Estiuso, según mi información, tiene una condena de Irán y tiene condenas de algunos otros pesados también, porque en alguna cosa donde él mostró cierta eficacia, que fue donde lo fascinó también a Kirchner, fue en el tema secuestros, según mi información, ¿no es cierto? Finalmente, Jorge, después de esta descripción que has hecho, el gobierno, el canciller, la presidente, ¿tienen de qué preocuparse? Dejemos el crimen de Nisman, o el homicidio o el suicidio de Nisman. ¿Tienen de qué preocuparse por la acusación de Nisman? Yo diría que sí, pero es el complemento trágico y en cierto modo penoso de un final de ciclo, de una doctora a la que le queda, y en este momento es donde tal vez tendría que comenzar la entrevista, le queda un mes de centralidad. Un solo mes de centralidad. Dentro de 30 días, por la concentración mediática, vamos a discutir todos si Gabriela Bichetti o Rodríguez Larreta. Y empieza el festival de las campañas electorales permanentes. A la doctora le quedan 30 días de imposturas, de caprichos, de ataques más o menos alucinados. Y por supuesto que este es un tema que la va a acompañar, pero por equivocación. Tenía que haberse hecho cargo, este muerto es mío, y ponerse al frente ella, casi como si fuera François Hollande. El 18F tenía que haber sido encabezado por ella. Lo que pasa es que tenían... O como Putin de la muerte, del asesinato de su opositor. Como Putin, por supuesto. ¿No? Al que se le cree menos. Jorge, muchísimas gracias. No, la paso muy bien con ustedes. Gracias, Jorge, como siempre.